Damos la gloria a Dios por este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a dar un momento para que la gente que está viendo nuestros videos se conecte. Es un tiempo de bendición. Es un tiempo maravilloso. Es un tiempo bendecido. Así que esperemos un momentico. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Préstame por favor la Biblia. Pásame por favor la Biblia. Por favor. Gracias. Gloria a Dios. Voy a leer un texto bíblico aquí mientras que la gente se conecta, y para todos los que van a ver este video en esta nueva entrega, el tiempo que hemos llamado De vuelta al Evangelio, Cristo crucificado. Y el texto que nosotros hemos usado para nosotros trabajar este tiempo de doctrina, de palabra, de enseñanza, está aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber en otro entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. También acá, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 1, vamos a ver, capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, en buena parte, en gran manera, ha desaparecido de los escenarios bíblicos de cristianos, de los púlpitos y aún de las plataformas. Se enseñan muchas cosas, pero definitivamente que el Evangelio como tal en sí, el Evangelio como tal, es algo que no se está enseñando. ¿Y por qué no está enseñando? Paso a decirle por qué gran parte del Evangelio de Jesucristo nos enseña. Quiero mostrarle aquí algunas de las doctrinas bíblicas, la cual contienen el significado evangelio, que habla del evangelio, y se discute muchas cosas, pero no se habla de esta parte que es realmente el evangelio de Jesucristo el Señor. Quiero leerle aquí. ¿Qué es el evangelio? ¿De qué se compone el evangelio? ¿Cuántas doctrinas o cuáles son las doctrinas del evangelio? Entonces, cuando yo me refiero acerca de que no se está predicando el evangelio, me refiero a la ausencia en gran manera, un 80-90% de estas doctrinas: la justificación, la santificación, la propiciación, la expiación, la redención, la regeneración, la reconciliación, la gracia, el perdón, la predestinación, la vida eterna, la glorificación, ¿sí? La resurrección, el nuevo nacimiento, la sustitución, y otras doctrinas. Son aproximadamente 20 doctrinas que corresponden a esto, a lo que es realmente las doctrinas del Evangelio. Y me falta aquí la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Hay una doctrina que esta doctrina en diccionario se encuentra, y su nombre es la liberación cristiana. Pero no estoy hablando acerca de la liberación de demonios. Es bueno hablar acerca de liberación de demonios. Yo soy totalmente compartidario de que el pueblo debe ser instruido en lo que es la liberación. Pero creo que han dado tanto énfasis, que han sacado tantas cosas, pero
tantas enseñanzas que la gente ni sabe realmente qué hacer cuando tiene un demonio delante de ellos. Nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles en ese sentido, yo diría que fueron mucho más explícitos y prácticos cuando se habla de liberación, de sacar fuera, de echar fuera demonios, porque nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la autoridad para echar fuera los demonios. ¿Ya? De eso fue lo que más habló el Señor Jesucristo. Aquí yo doy potestad sobre todo principado y potestad, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. En mi nombre echará fuera demonios. Hay que creer, ¿sí? Entonces la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor en cuanto a echar fuera demonios fue más basada en la autoridad y en lo que Él logró por nosotros a través de su muerte y muerte de la cruz en el Calvario. Como lo dice también en Colosenses, que Él llevó cautivo a la cautividad, ¿ya? Él, en su desfile victorioso, ahí Colosenses dice, en su desfile victorioso, Él venció a los principados, potestades, gobernadores, al diablo mismo los venció en su desfile victorioso. Creo entonces que más que hablar de demonios, demonología, que espíritu de tal cosa, espíritu de tal otra, es decirle a la gente la autoridad que tiene en Cristo Jesús para echar fuera los demonios. Creo que ese debe ser más el centro de las cosas. Hay gente que sabe más de nombres de demonios, de nombres de espíritus, que de autoridad para echar fuera sus espíritus. Y vuelvo y repito, no vemos nosotros a los apóstoles haciendo prácticamente una gama de enseñanza de distintos nombres de demonios. Lo que vemos a los apóstoles ejerciendo autoridad sobre esos demonios. Eso es todo. Eso es todo lo que vemos. Lo que vemos a Cristo también ejerciendo autoridad sobre los demonios. Jesucristo solamente en una sola ocasión, bíblicamente, no sé si pasó otra vez en la historia de nuestro Señor que no se escribió, pero bíblicamente a Jesús solamente a unos demonios le preguntó cómo te llamas y le dijeron legión, porque somos muchos, pero Jesús no se la pasó conversando con cada espíritu que sacaba de los cuerpos, y hubieron espíritus bien terribles que Jesús sacó de los cuerpos, no se la pasa hablando con ellos. Entonces me refiero a esto porque una vez más se ha creado una cantidad de enseñanzas que la gente termina prácticamente es confundida, en donde la mente ni sabe que es tener autoridad. Pero este no es nuestro tema. Vamos a hablar hoy sobre la salvación. Vamos a hablar acerca de una doctrina que tiene que ver con la salvación. ¿Ya? Acerca de esa doctrina es que nosotros vamos a hablar esta tarde. Vamos a tocar vamos a ver unos 20 minutos, 25 minutos. Vamos a estar tocando este aspecto de la salvación, que es un aspecto amplio, solamente que vamos a tocar algunas cositas de acerca de ello. Y yo dije en el video anterior que ir al cielo y ser librado del infierno, que son las dos cosas por regular que la gente le llama salvación. Le dicen, ¿y usted? Usted es salvo y así ni sabe. Usted irá al cielo, ni sabe. Ya, entonces la gente dice, yo no quiero perder mi salvación. Cuando la gente dice, yo no quiero perder mi salvación, se está refiriendo a no ir al infierno, ¿sí? Y está refiriendo a ir al cielo. Y eso es, en ese plano es que muchas veces el pueblo de Dios habla acerca de lo que significa ser salvo, ir al cielo, ser librado del infierno. Y quiero decirte que ir al cielo, en el contexto de lo que significa ser salvo, prácticamente es como el 5% de lo que significa, de todo lo que significa ser salvo, de todo lo que significa ser salvo. Y gran parte, si no es un 70% de lo que significa la salvación, pasa aquí en la tierra. ¿Ya? Un 70% de lo que significa la salvación pasa aquí en la tierra en nosotros. Por ejemplo, una de las doctrinas que hace parte de la salvación es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento pasa aquí en la tierra. ¿Ya? Eso es una doctrina. Nuevo nacimiento es una doctrina acerca de la salvación. Por eso te digo que aproximadamente el 70% de lo que significa ser salvo nosotros pasa aquí en la tierra. Y la gente o el cristiano promedio cree que ser salvo es ir al cielo y haberse librado del infierno. Sí, de hecho iremos al cielo, pero ese no es todo el contexto
o todo lo que significa ser salvo. Tú tienes que analizarte, tú tienes que cuestionarte, porque si tú no conoces las doctrinas como por ejemplo, el nuevo nacimiento, doctrinas como la justificación, doctrinas como la santificación, doctrinas como la propiciación, entonces tú tienes que analizarte si verdaderamente tú estás viviendo conforme a la salvación, si tú estás siendo salvo. ¿Sí? Tú dirías, pero yo soy salvo. Por favor, yo te diría a ti que lo pienses mejor y comiences a investigar qué significa ser salvo. ¿Ya? ¿Qué significa ser salvo? Para que tú puedas entender a Dios y los procesos de Dios salvíficos en tu vida. Ahora, vamos a mirar acá otro aspecto. El principal término hebreo traducido salvación, vamos a irnos un poco al hebreo, Antiguo Testamento, porque es allá, es en el Antiguo Testamento donde Dios se comienza a revelar a Israel y donde comienza el contexto de lo que Dios como se revela como Salvador de Israel. Entonces, el principal término hebreo traducido salvación es Yesa. ¿Ya? El principal término que es traducido como salvación en el Antiguo Testamento viene del hebreo Yesa y sus derivados correspondientes. Su significado básico es introducir en un ambiente espacioso. Introducir en un ambiente espacioso. Eso significa significa esta palabra yesa, del hebreo yesa, que tiene como significado introducir en un ambiente espacioso. Es sacar a alguien de un lugar estrecho e introducirlo a un ambiente espacioso. Pero, ¿cómo podemos entender nosotros desde el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos entender nosotros esta frase para aplicarla al concepto de salvación en el Nuevo Testamento? Hay una palabra también cuando el Señor ve que el ser humano, dice la Escritura, que todo designio del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Todo designio del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Ese texto o esa palabra que dice designio, en el original, en el hebreo, tiene una connotación de alguien que ha sido o está preso. A ver, el texto o la palabra más literalmente lo que va a entender es alguien que fue metido en un pitillo. ¿Ya? Alguien que está prácticamente metido en un pitillo. O sea que todo deseo siempre era ligado a hacer el mal. El ser humano quedó metido en una especie, digamos así, de naturaleza que lo obligaba a hacer lo malo. Y de hecho es así porque nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma habitan en un cuerpo. Y precisamente es ahí cuando vemos que la palabra designio o deseo era de continuo hacia el mal, es que el cuerpo del ser humano, el deseo del mal está en el cuerpo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 16 en adelante. Pero eso lo dice el apóstol Pedro, eso lo dice Santiago. Ya, eso lo dijo Jesús en Juan 8:44, cuando habla del deseo. Esa palabra se usa, la palabra concupiscencia, en el Nuevo Testamento. Entonces el ser humano que es espíritu, alma y cuerpo, mayormente espíritu, digámoslo así, digo mayormente, ¿no? Ya, mayormente espíritu y alma, y tiene un cuerpo. Entonces el ser humano quedó embotellado en un cuerpo que tiene un deseo carnal todo el tiempo. El deseo de Satanás, esto lo llama concupiscencia. Esto es lo que el apóstol Pablo describe en el capítulo 7 de Romanos, cuando habla de ese deseo del cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahora vamos a contextualizar la palabra yesa, que dice es sacar o introducir a un lugar espacioso. La salvación
tiene que ver con que Jesús nos libera a nosotros de esa naturaleza caída y nos saca a un lugar espacioso de libertad, ejecutando consigo o crucificando consigo mismo este cuerpo de muerte, la carne, para darnos libertad a nosotros de actuar sin tener que ser dominados por los deseos de la carne. Pero tiene desde el comienzo el sentido metafórico, la palabra yesa, tiene desde el comienzo el sentido metafórico de liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. Tiene desde el comienzo el sentido metafórico de liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos nosotros? La primera, estamos en un cuerpo con un deseo carnal. A esto la Escritura le llama la naturaleza caída, ¿sí? Le llama cuerpo de pecado, le llama concupiscencia, deseos de la carne, bueno, en fin. Entonces nosotros no podemos hacer lo que quisiéramos, porque nosotros, el alma nuestra se compone de mente, emoción y voluntad. Y la voluntad es subyugada por la carne. Ahora bien, cuando estamos sin Cristo, pero cuando venimos a Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo, en su sacrificio, nosotros somos liberados de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza caída. Entonces, este término significa liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. Oye bien, los medios. O sea, Cristo lo hizo, pero también nos dio los medios para llegar a esa liberación. Aquí es donde viene la interpretación de lo que significa o lo que es la palabra salvación. ¿Cuáles son los medios que Dios ha dejado para que nosotros alcancemos la liberación total? Para que nosotros seamos totalmente liberados. Recuerde que el apóstol Pedro le dice ahí en su carta, capítulo 2, creo que versículo 2, le dice: anhelad como el niño recién nacido la leche espiritual no alterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es, o sea, primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Voy a leérselos. Primera de Pedro 2, 2. Sí. Dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice que habla acerca de leche, habla acerca de salvación, habla acerca de anhelar y habla acerca de crecer para salvación. Este es el proceso, la cual nos habla aquí: liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella, o sea, ser totalmente liberados. Pero hay unas doctrinas que nos ayudan a nosotros a poder vivir y a poder experimentar esa salvación. Todo cuanto significa ser salvo. Todo cuanto significa ser salvo. La vida cristiana se trata de crecer, de madurar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero entendamos que no está hablando de ir al cielo. Está diciéndole Timoteo: si tú cuidas la doctrina, tú te liberarás a ti mismo, ¿sí? Porque la palabra salvación también tiene que ver con que significa liberación, ¿ya? Y nosotros somos liberados a medida que vamos adquiriendo, conociendo qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Un ejemplo aquí. Las doctrinas del Evangelio, o sea, nos dice lo que Cristo hizo con nosotros. Estas doctrinas aplicadas a nosotros nos hacen salvos, ¿sí? Oiga lo que estoy diciendo. La doctrina del Evangelio, el anuncio de estas doctrinas, se le llama ¿qué? Evangelio a estas doctrinas. Se le llama así. Pero ya aplicadas a nosotros, ya cuando nosotros vivimos de acuerdo a esas doctrinas, se nos son reveladas, entonces ya esas doctrinas tienen una acción salvífica. Una acción salvífica. Usted va a encontrar, si usted estudia teología, va a encontrar que está lo que es la doctrina del Evangelio.
Estas pues son las buenas noticias. Pero cuando usted mira la salvación dice, pero son las mismas doctrinas. Sí, pero ya estas doctrinas son ya aplicadas en mi vida, haciendo una acción en mi vida, ya esta doctrina se llama salvación. Entonces está lo que es la justificación. Ya la justificación, no como doctrina, sino como revelación en mi vida, transformando mi vida, haciéndome tener una relación mejor con Cristo, ya es que una doctrina salvífica. Lo que es la santificación, la propiciación, la expiación, el perdón, la redención, todas estas doctrinas ya siendo reveladas a mi vida, ya no solamente son un anuncio, ahora estas doctrinas hicieron algo en mí. A esto es lo que el apóstol Pablo le llama a Timoteo, cuídate de ti mismo y la doctrina, porque dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y al que te oyere. Y ahí es donde aplicamos este término que dice liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. A través de conocer el Evangelio, entonces esos son los medios. Todas las doctrinas salvíficas son los medios para yo llegar a una total liberación. A una total liberación de las limitaciones del pecado. Ya, las limitaciones del pecado. Cuando yo conozco lo que Cristo hizo por mí, cuando me he revelado lo que Cristo hizo por mí, voy creciendo. O sea, voy siendo liberado. Voy siendo liberado. Voy siendo liberado. ¿A dónde? Aquí. Aquí. En mi mente. Aquí. En mi espíritu. Voy siendo ¿qué? Liberado. Voy entrando a esa liberación que Dios me otorga a mí en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Usted irá al cielo. Claro que irá al cielo. Pero usted tiene que disfrutar la vida en la tierra a través de ¿qué? De lo que Cristo hizo por usted. Los años que Dios le dé de vida a usted aquí en la tierra, usted necesita recibir esa liberación total. Porque luego vamos a ver los tres estados de la salvación. Luego vamos a mirar los tres estados de la salvación. Cómo nosotros estamos siendo transicionados por medio de la doctrina de la salvación. Cómo estamos siendo transicionados. Y es donde se puede diferenciar qué cristiano crece o madura, qué cristiano realmente está alcanzando niveles de madurez, qué cristiano se está quedando enano, pequeño, niño, debido a qué? A no conocer, a no entender, a no darse cuenta todo lo cuanto Cristo hizo por ellos y no conocer los medios que le llevan a la liberación total. Nosotros estaremos tratando estos aspectos aquí, en este tiempo, de vuelta al Evangelio, Cristo crucificado. Estaremos tratando estos aspectos. Estamos tratando de hacer videos cortos para que usted vaya interiorizando poco a poco estas ideas, porque soy consciente que muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta qué fue lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario, porque creen solamente en la sanidad divina y en la prosperidad y en la motivación, pero no entienden realmente lo grande, poderoso, grandioso que Cristo logró por ellos a través de su muerte en la cruz. Yo creo que muchos pastores, hombres de Dios, con todo respeto lo digo, deberían de sentarse a escuchar esto. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos ministros que dejaron de un lado el enseñar el Evangelio. Yo digo esto cuando, por ejemplo, digo que los días domingos yo tengo un tiempo de doctrina. Estoy enseñando a la iglesia doctrina. La iglesia necesita doctrina, no solamente liderazgo. La iglesia necesita ser doctrinada. Y estoy haciendo doctrina. Y una de las doctrinas que estoy tocando es la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración. ¿Con qué se come esto? Hay que estudiar. Y estoy tratando esa doctrina de la regeneración, la obra del Espíritu Santo
en la regeneración. Cómo el Espíritu Santo obra en la regeneración. Como el Espíritu Santo es el encargado de regenerar al hombre, ¿ya? Y eso lo logró Cristo. Nos entregó Cristo a nosotros cuando Él muere en la cruz. Él nos otorga a nosotros la regeneración. Como Cristo opera por su Espíritu una vida de transformación en la vida de cada persona que llegue a Él. Eso hace parte de la liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. Limitación para agradar a Dios, limitación para vivir una vida plena, limitación en muchos sentidos, limitación en muchas áreas que el hombre quedó cuando Adán pecó, cuando Adán cayó. El hombre quedó limitado a la vida plena que Dios tenía para ellos. Así que quiero dejar este tiempo ahí. Son tiempos cortos que estamos dando esta palabra. Así que espero que puedas compartir esta palabra y que sea edificación para tu vida. Y si mañana Dios nos lo permite, seguiremos, estaremos mirando algo acerca de en el término de salvación en el Antiguo Testamento. Estaremos mirando esa parte, seguiremos por el Nuevo Testamento y ahí miramos a ver hasta dónde el Señor nos permite ir en esta enseñanza sobre la salvación. Así que soy el apóstol Javier de Ministerios El Verbo y el Espíritu, Casa de Oración Internacional. Estamos ubicados en Santander de Clichao, Cauca, Colombia, por si nos ven de otros países. Estamos para servirte. Que el Padre te bendiga en el nombre de Jesucristo, Señor.